a la capacitación básica de qué es un interruptor y para qué nos sirven, dónde se instalan, cómo se puede vender. Bueno, vamos a empezar poniendo este diagrama con respecto a una instalación de una casa, que bien puede ser una oficina o bien puede ser una bodega, una plaza, lo que sea. La idea de poner esta imagen es comentarles a ustedes que siempre todo proyecto eléctrico tiene que ir con sus planos, y sus planos van determinados pues dónde va cada cable, cuál es el calibre del cable, etcétera, 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 basado en dos principios. El primero es qué amperaje te soporta el cable, es decir, en nuestro caso nosotros aquí podemos ver el calibre del cable 18, 16, 14, 12. Y la norma mexicana está basada en THW-LS, que es el común, que está diseñado para operar hasta 75 grados centígrados. Entonces, nosotros podemos hacer el cruce que un calibre 12 aguanta 25 amperes, un calibre 10 35 amperes y así sucesivamente. ¿Qué es lo que hacen los estudios eléctricos o qué es lo que hace la persona que diseña un sistema eléctrico? Se fija, estos son algunos ejemplos de cuánto es la intensidad de corriente que demanda cada uno de los electrodomésticos. Por poner algún ejemplo, una computadora te demanda 1.18 amperes, una lavadora 3.4 amperes, un horno de microondas 9.4 amperes y así sucesivamente. Entonces, lo que hace un ingeniero cuando empieza a dimensionar el cable y la instalación es ver qué vas a colocar en cada cuarto para poderte poner tanto el calibre del cable adecuado. Y bueno, todo el cable que va a una casa siempre llega a una caja de distribución o a un tablero. Dentro de un tablero, el componente que va dentro de un tablero o los componentes suelen llamarse interruptores. ¿Cuál es la final de un interruptor? Un interruptor, su función principal, como lo mencionamos, es el proteger la instalación eléctrica de una falla de sobrecarga o un cortocircuito contra todo calentamiento susceptible a provocar el deterioro o incendio. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo una pastilla, así comúnmente se les denomina a un interruptor, y dentro de una clavija yo le pongo una televisión que, por poner un ejemplo, me consume 1 ampere, una lavadora de 6 amperes y un refrigerador de 6 amperes. Si yo hago la suma, eso me da 13 amperes. Si mi interruptor está hecho para 10 amperes, lo que va a pasar es que va a exceder la capacidad del interruptor. ¿Qué va a provocar en el cable? Si el cable está mal dimensionado, por ejemplo un calibre 12 en este caso rompe a 20 amperes, pero si nuestra carga tiene 28 amperes, pues realmente lo que va a pasar es que el cable se va a empezar a calentar más de lo que es, y eventualmente, como es un interruptor termomagnético, es decir, opera con calor, cuando empieza a sensar el calor suficiente o una falla, lo que va a hacer es romper o desconectar para evitar que el cable se incendie. Esa es la función principal de un interruptor termomagnético, el desconectar el flujo de electricidad para evitar que el cable se caliente más y pueda producir algún incendio. Es importante mencionar que cualquier interruptor está diseñado para proteger la instalación eléctrica, no está diseñado para protegernos a nosotros como personas. Es decir, existe una aplicación para eso que la veremos más adelante, pero todos los interruptores termomagnéticos solo están diseñados para proteger la instalación eléctrica. Oye, Fer, a una persona se puede electrocutar si está mal instalado, operado o hecho el tablero. La respuesta es sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo meternos en 220 volts que meternos en 480 volts o en 440 volts y con unos amperajes impresionantes, ¿no? Entonces, habiendo aclarado eso, el siguiente punto o una de las cosas principales que hay que saber de los interruptores es qué es la capacidad interruptiva. Esto nos va a sonar mucho ya que nos metamos al mundo de los tableros y de la baja tensión. Es un dato importante de conseguir. La capacidad interruptiva es la máxima corriente de falla durante un cortocircuito que un dispositivo puede soportar e interrumpir a voltaje nominal sin sufrir daños permanentes. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo un cortocircuito, lo que sucede es que en lugar de operar normalmente a un amperaje relativamente bajo, durante un pico de muy poco tiempo, el amperaje se puede ir a 10.000 amperes, a 40.000 amperes, dependiendo de la instalación eléctrica. Pero el pico normal puede irse 3.000 amperes,
6000 amperes. Entonces los interruptores con su capacidad interruptiva significa qué tanto me puede aguantar, si está hecho para operar a 2 amperes, 3 amperes, 15 amperes, qué tanto me puede operar o cuál es la carga máxima, el amperaje máximo que pueda aguantar en un cortocircuito, pues cuando la falla es momentánea pero es muy agresiva. Entonces eso significa básicamente lo que es capacidad interruptiva. Si nos vamos a la clasificación de interruptores, nosotros en Alianza Eléctrica vamos a vender 3 interruptores termomagnéticos, o 3 interruptores, digámoslo así. Los primeros son conocidos como interruptores, mini interruptores termomagnéticos, o mini interruptores, o minis, o interruptores Rieldin. Ahorita vamos a ver la diferencia entre los interruptores minis de ABB con las de la competencia. Pero estos son los primeros. Estos son unos de los más comunes que a nosotros nos van a pedir en los tableros. El segundo se conocen como cajas moldeadas. Y las cajas moldeadas, a diferencia de los mini interruptores, tienen capacidades ya más grandes. Los mini interruptores traen capacidades desde los 2 amperes hasta los 100 amperes. Pero si tú quieres proteger algo arriba de los 100 amperes, lo puedes proteger hasta 1600 amperes con una caja moldeada, iniciando en 16 amperes. Digamos, es el chiquito, el mediano y el grandotote, se conoce como electromagnético. Los electromagnéticos van desde los 1200 amperes hasta los 6000 amperes. Si nosotros tenemos en consideración que en una casa un refrigerador te puede ocupar desde 4.8 amperes hasta 6 amperes, pues 1200 amperes está pero muy sobrado. Por lo tanto, estos interruptores electromagnéticos que ya tienen otra tecnología, tienen sensores electrónicos para poder ver otras cosas y cosas así, se reservan para el uso de la industria pesada, como pueden ser cementeras, como pueden ser refinerías, etcétera, etcétera, ¿no? Cargas ya muy, muy pesadas. Entonces, lo que a nosotros nos van a pedir en Alianza Eléctrica más comúnmente van a ser los mini interruptores y las cajas moldeadas. Dentro de los mini interruptores hay 3 series, y esto es nada más uso cultural. Dentro del cotizador, que más adelante les vamos a explicar cómo usar, van a venir solo los más comunes. La serie SH es la serie residencial, la serie S es la industrial y comercial, y la serie 800 es para aplicaciones fotovoltaicas. ¿Por qué cambian? Porque sus características cambian, ahorita las vamos a ver. Lo más importante de mencionar en las características es que para un uso residencial, ABB está diseñado para 3 kA. Para un uso industrial y comercial, de 6000 amperes a 10000 amperes. Y para el caso de aplicaciones fotovoltaicas, de 25 kA a 50 kA. No se preocupen, no es algo que se tengan que aprender. Ustedes solo van a tener que preguntar si es residencial, industrial o comercial, o aplicación fotovoltaica, y el cotizador automáticamente les va a ir seleccionando. Voy a brincar esto un poquito, y esto es una de las cosas que yo quería explicarles. Un interruptor NEMA, que son la competencia, que puede ser un Schneider, un Siemens, incluso un Viticino, por dentro se ve así, y están bajo norma NEMA. ¿Qué es la norma NEMA? Es la norma americana, norma de Estados Unidos. Los interruptores ABB tienen una norma que se conoce como IS, que es la norma europea. Ambas normas en México están avaladas, ambas normas se usan, y pues dependiendo ahorita de la región, depende el impulso que le haya dado cada fabricante. En el caso de Cancún, mucho se maneja en norma europea, porque la inversión de los hoteles mucho viene de España, entonces pues allá te piden ya básicamente todo lo europeo. Y en el caso de México, en la Ciudad de México te piden tanto IS como norma NEMA. En el caso de Bajío te piden norma IS más para industria, pero sigue pegando más la norma NEMA en doméstico. Pero tú puedes meter cualquiera de las dos tienen están avaladas, digámoslo así. Las diferencias, los rangos de corriente. En el caso de Schneider, Siemens y Viticino, ellos tienen pues estos rangos de corriente, quiere decir estos amperajes o estas capacidades. 10, 15, 20 y así se van hasta el 100 en múltiplos de 10, en algunos casos faltan como el de 60, pero son múltiplos de 10. Los rangos de corriente de nosotros como ABB parten desde 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 y ustedes pueden ver la gama de amperajes es mucho más grande. Oye, ¿qué sucede si me piden un interruptor de 70 amperes y yo no tengo 70 amperes?
no pasa nada, tú te puedes ir al inmediato superior, que en el caso de nosotros, si me piden 70 amperes, pues sería 80 amperes y no pasa absolutamente nada. La segunda parte es la bobina metálica o bimetálica. Ambas bobinas operan la tienen, ¿no? Y es la protección magnética que se usa. En el caso de la cámara de extinción, ¿qué es la cámara de extinción que nosotros vemos aquí? Esto significa que recordemos que un interruptor termomagnético opera cuando sensa el cable y es más caliente, el cable se calienta y eso significa que hay una falla o que hay una demanda más grande de capacidad que el cable no la puede soportar y es probable que se incendie. Entonces, ¿qué sucede? No sé si les ha pasado que se ha botado el switch y de repente tú lo quieres resetear, pero el mismo interruptor no te permite resetearlo, bota inmediatamente. ¿Y eso a qué se debe? A que no se ha enfriado completamente o no se ha enfriado para poder volver a operar. En el caso de IEC, estas plaquitas que tienen aquí actúan como una especie de radiador de un carro. Eso significa que te van a bajar la temperatura mucho más rápido que un interruptor de Schneider o de Siemens, porque simplemente el de Schneider o de Siemens no lo tiene. Entonces esa es una ventaja que traen nuestros equipos. Y básicamente esas serían las ventajas. Lo demás, pues bueno, viene muy similar. Las curvas, porque también es algo que les pueden preguntar. Hay 5 curvas, 5 tipos de curvas. ¿Qué es un tipo de curva? Básicamente, dependiendo de diferentes características o aplicaciones, te pueden pedir las curvas. La curva B se usa mucho para iluminación incandescente, que significa que te piden de 3 a 5 veces la corriente nominal. No se preocupen, no es un curso técnico, es un curso más comercial. Y básicamente cuando les pidan curva B están diseñados esos interruptores para pura iluminación incandescente como focos de antes. La curva C yo le llamo cosas normales porque es la que abarca la generalización de todos nuestros aparatos. También puede operar con iluminación incandescente, puede operar con fluorescente, puede operar tus aparatos. Es la normal, es la que usamos normalmente. En el caso de la curva D está 100% diseñada solamente para iluminación con balastros. Pero la curva C también puede operar esta parte de iluminación con balastros. La curva K se especializa en motores. Eso es lo que tenemos que saber. En la protección de motores tendría que ser curva K. Y la curva Z son dispositivos electrónicos. Es donde tú ya necesitas un nivel de protección muy muy alto, pues para que no dañen tus equipos electrónicos. Está diseñado para circuitos electrónicos. UPS, no breaks, data center, servidores, equipo médico, equipo muy especializado que puede dañarse y una reparación de esos equipos sale demasiado cara. Nosotros comúnmente vamos a manejar solamente 2 curvas, la curva C que es para cosas normales y cuando te pidan motores para curva K. Pasemos, compañeros, al comparativo. ¿Qué tiene de diferencia en los mini breakers de Schneider, Siemens y Vitichino contra los de ABB? Para empezar, recordemos que es una norma. La norma NEMA o la norma americana es la que tiene Schneider, Siemens y Vitichino. ABB, por su lado, tiene la norma europea. ¿Qué son las diferencias? La primera es el montaje. ABB es un montaje que se conoce como Riel DIN. Si podemos observar aquí, tiene como unos peinecitos, que lo que sucede es que tú tienes una regla, suponiendo que tienes una regla que en el mundo electrónico, en el mundo de baja tensión se conoce como regleta o Riel DIN. Lo que tú haces es que los metes allá a presión, pero los metes en un tipo regla, ¿no? En el caso de Schneider, ustedes pueden ver las patitas, y las patitas que ustedes ven aquí se conocen como enchufables. No son sistemas iguales para montaje o sujeción de los interruptores. Entonces, donde tú tengas un interruptor Schneider, Siemens o Vitichino que es norma americana, no puedes poner uno de ABB y viceversa. La segunda diferencia es la capacidad interruptiva. En el caso de Schneider, usualmente es de 10 kA. ABB tiene para uso residencial 3000 kA y para comercial también tiene 6000 kA. Y la pregunta que yo hice aquí, porque también mi pregunta en ese instante cuando me estaban capacitando fue, oye, ¿eso significa que los de ABB son más chafas o más baratos o aguantan menos? Y la respuesta del instructor fue muy contundente. Me dijo, imagínate que tú estás en el tráfico del DF y quieres llegar de tu casa al trabajo. ¿Te sirve de algo o vas a llegar más rápido teniendo un Ferrari que un Jetta o un Corolla o un carro bien?
Y la respuesta es no, porque el tráfico te lo impide. Eso mismo sucede con las capacidades interrumpidas. De nada te sirve que yo te dé 10.000 kiloamperes si todo tu sistema está diseñado para trabajar a 3.000, 4.000, 5.000 o 6.000 amperes. En ningún momento llegas a 10.000 kiloamperes en México. Entonces, pues bueno, tu argumento en lugar de venta, cuando te digan que Schneider tiene una mayor capacidad, pues tú puedes decirle, entonces tendrías que cambiar toda tu capacidad de la instalación eléctrica a un cable más grueso, a una luminaria de mayor demanda, pues para que valga la pena. Si no, no vale la pena sencillamente. El tercero es la cámara de extinción. Lo que platicábamos hace un momento, esta cámara de extinción sirve como un radiador, por lo tanto se enfría más rápido un interruptor de ABB que un interruptor de la competencia. Recordemos que cuando un interruptor bota es porque el cable está muy caliente. Entonces, si no se enfría rápido el interruptor, aunque tú lo quieras prender, te va a botar inmediatamente otra vez cuando tú lo quieras resetear, porque sencillamente el interruptor no ha agarrado una temperatura de operación. En el caso de ABB, en nuestro caso, eso funciona más rápido que en el caso de Schneider y los demás. El otro punto es que ABB es mucho más económico, y es más económico por una sencilla razón. Al ofrecerte lo que realmente necesitas, que son 3.000 o 6.000 kiloamperes, pues eso significa que no te están dando un Ferrari tan caro para que puedas pues circular de tu casa al trabajo, ¿no? Entonces, pues la naturaleza de ABB es mucho más económico. Y ABB es más accesoriable. ¿Qué significa esto? Que tú le puedes poner diferentes componentes para hacerlo justo como tú lo quieres para alguna aplicación. En el caso de los NEMA son mucho más estandarizados. Esto es lo que le metes y esto es lo que te permito y ya. En el caso de ABB es más configurable. Tú puedes ponerle peines, bobinas, contactos auxiliares, lo que tú necesites, pues para que realmente creemos soluciones a la medida. Cuando hablas de interruptores de caja moldeada, las diferencias son 5 diferencias. El primero son los marcos. ¿Qué significan los marcos? El tamaño de cada uno de tus interruptores dependiendo de la capacidad. Ambos manejan marcos, no necesariamente significa que atacan los marcos los mismos amperajes. Entonces, pues digamos, Schneider tiene sus propios marcos y ABB tiene sus propios marcos o modelos de cajas moldeadas, ¿no? Dependen qué modelo le toca a cada interruptor, depende del amperaje. El segundo son los ajustes térmicos. ABB puede bajar hasta el 30% de su capacidad del interruptor y esto significa una reducción de inventario. ¿Cómo? En el caso de ABB, si tú compras un interruptor de 100 amperes de estos de cajas moldeadas, viene como un relojito. Y ese relojito te permite bajar la capacidad de operación hasta el 30% de la capacidad de operación de ese interruptor. Significa que si yo tengo un interruptor de 100 amperes, yo puedo modularlo hasta 30% menos, que serían 70 amperes. Entonces yo puedo jugar para proteger 70, 80, 90, 100 amperes y ese mismo interruptor me va a servir para poder programarlo y que rompa el interruptor a diferentes amperajes. En el caso de Schneider, el amperaje que es. Entonces, ¿por qué significa reducción de inventario? Porque si para nosotros como distribuidores el mismo interruptor te sirve para diferentes capacidades y también para los que están en la operación en alguna fábrica o en algo así, no tienen que tener tanto stock de diferentes interruptores. Un solo interruptor les puede ser el sustituto de la refacción por si algún interruptor pues necesita tenerse, ¿no? SquareD son interruptores diferentes para montarlo en un tablero y en un gabinete. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a montarlo en un tablero, a pesar de que es un interruptor de 100 amperes, es un modelo. Pero si yo lo voy a montar en gabinete, es otro modelo. Lo que hace ABB es lo contrario. Yo te doy el mismo interruptor y lo único que tú tienes que comprarlo si lo quieres montar en un gabinete es un accesorio adicional que es un conector. Nuevamente vamos a la parte de reducciones de inventario. Yo no tendría que tener un interruptor para tablero de 100 amperes y un interruptor para gabinete de 100 amperes. Tengo el mismo interruptor y solo tengo un conector que vale mucho menos que otro interruptor. ABB es más compacto y al hacerlo más compacto es más manejable. Muchos piensan que como es más compacto significa que por dentro tiene menos componentes o menos cantidad de protecciones o lo que sea. Realmente eso es como pues puro modelo, ¿no? Si tú los abres, los dos tienen lo mismo y simplemente lo que tiene por dentro un interruptor de Schneider que suele ser más grande, pues es aire. Y es justamente para dar una sensación de robustez, pero si tú lo abres, por dentro es lo mismo.
Y en el caso de las cajas moldeadas, ABB es más tecnológico y maneja un poco de electrónica. No todo es alambre como en el caso de Schneider. A pesar de que abren con calor, también ya ABB les empezó a poner un poco de tecnología y de electrónica a estos para que puedan romper más eficientemente. Con eso, compañeros, terminamos. La siguiente capacitación va a ser un poco más. Ahorita hablamos ya de los interruptores, los mini breakers, ya hablamos también de las cajas moldeadas. En la siguiente presentación que vamos a abrir, vamos a ver un poco más la explicación comercial de los 6 tipos de interruptores que vamos a ver en total. Entonces, por favor, sigan la capacitación a lo siguiente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy Fernando Mata. Esta es la capacitación de la primera parte de interruptores y saber cómo vamos a poder cotizarlos dentro del grupo de Alianza Eléctrica. Bueno, lo primero que vamos a hacer y lo primero que les quiero decir es que ya en la página www.alianzaelectrica.com ustedes, bueno, nos dedicamos a renovarla ya hace algún tiempo, pero en esta sección nosotros vamos a ser capaces de poder ver todos los productos de ABB que tenemos disponibles. Si le damos clic sobre la imagen, nos lleva a la parte de ABB, nos va a decir un poco de la historia, y lo que me gustaría que quedara claro es que vamos nosotros a solo estar enfocados en 4 áreas dentro de todo el portafolio que vende ABB. La primera son interruptores, la segunda parte son tableros, la tercera parte son protecciones para motores, y la cuarta, a pesar de que aquí dice que vamos a meternos a robótica, la cuarta es la parte de servicios de calidad de la energía con el factor de potencia y el código de red. Esta capacitación es enfocada a solamente los interruptores termomagnéticos. Entonces me gustaría que voy a empezar desde la nada y pues igual y para los expertos en interruptores esta plática va a estar bastante falta de información relevante. Pero me gustaría empezar comentándoles que la parte de interruptores es una parte muy importante en la baja tensión, y cada que nosotros vendemos cable THW, todo el cable THW siempre va a parar por algún lado a algún interruptor y algún tablero. Los tableros se componen de varias partes o de varios tipos de interruptores y de otros componentes, pero vamos a empezar hablando acerca de los componentes que se llaman interruptores de ABB. Los interruptores de ABB se dividen y clasifican en 6, como bien los tenemos en esta parte. La primera son los mini interruptores termomagnéticos, conocidos como mini breakers, o también en el caso de ABB como Real DIN. ¿Qué significa esto? Que ABB tiene la capacidad de conectarse a través de un Real DIN, que es como una pequeña barrita, y se enchufa el conector ahí, a diferencia de su competencia como puede ser Schneider o Siemens, que tienen otra forma de conectarse, que es básicamente haciéndolo extraíble, entra y sale, pero es otro tipo de sujeción. Los de nosotros se conocen como Real DIN. Los segundos son los interruptores de caja moldeada, que son T-Max, la serie T-Max. La T es por termomagnético. ¿Qué significa esto? Ser termomagnético significa que la protección se basa con respecto a la temperatura del cable. Es decir, cuando un cable se sobrecalienta es porque se le está exigiendo mucha capacidad o mucha electricidad al cable. Como funciona o opera un interruptor es que cada que el cable se calienta hasta cierto nivel, lo va a sensar el interruptor, y al momento de que llegue a cierta temperatura, el interruptor se va a disparar. Eso significa el interruptor termomagnético. En el caso de estos, a diferencia de los primeros que son Real DIN, los segundos se conocen como cajas moldeadas y llegan a capacidades desde 16 amperes hasta 1600 amperes. El tercer tipo de interruptores son interruptores ya mucho más pesados, que se conocen como electromagnéticos. Son interruptores que pueden llegar a medir la mitad de un frigobar, para ponerlo en dimensión, y son interruptores que van desde los 1200 amperes hasta los 600 amperes, que son interruptores ya muy grandes, dedicados a industria, a una fábrica demasiado grande, pero su aplicación es mucho más para las aplicaciones fuertes, lo que es cementeras, lo que es refinerías, ese tipo de industrias ya muy pesadas. A diferencia de los termomagnéticos, los electromagnéticos, su función principal es censar a través de medios electrónicos diferentes
mediciones, y con respecto a esas mediciones y criterios es como se van a empezar a medir los, pues vaya, cómo va a operar ese interruptor electromagnético. El cuarto interruptor es el interruptor de seguridad o un seccionador. Su función simplemente es la de seccionar componentes o de seccionar anillos o áreas dentro de una instalación. Actúa, para grosso modo, para palabras muy banales, como un apagador. Prende o apaga algo o desconecta algo para que no se vea afectado por otra cosa. A diferencia de los interruptores, el seccionador no protege de nada y no sensa nada. Simplemente es literal como un apagador dentro de nuestro tablero, o podría llegar a serlo. El quinto es un interruptor diferencial conocido como salvavidas. Básicamente está dedicado a la protección de las personas. ¿Por qué? Porque cuando yo instalo dentro de un tablero un interruptor, el interruptor, su función principal es resguardar la parte del tablero y la integridad eléctrica de la integridad de la instalación eléctrica que tenemos. En ningún momento un tablero está diseñado para proteger la vida de una persona. Entonces, ¿qué pasa en el caso de que haya algunos ambientes húmedos donde yo voy como usuario a desconectar una pastilla o a un interruptor? Puede ser que yo sea el camino más rápido a tierra y me llegue una descarga y me electrocute. Para evitar que esto suceda, existen estos interruptores diferenciales, conocidos comúnmente como salvavidas, que se pueden ingresar al tablero, y su función es resguardar que yo no sea un camino más rápido a tierra, y que me proteja a mí para poder operar el tablero de una forma más segura. El último tipo de interruptores se conoce como supresores de pico. Un supresor de pico, no sé si les ha pasado cuando ustedes están arreglando a sus esposas, que de repente en el baño tú conectas la secadora, la prendes y llega por un momento a bajar la luz del foquito o del foco que ustedes tengan en su baño. ¿Esto a qué se debe? A que en esa carga o en ese arranque de la secadora tú demandas más energía hacia la secadora y se la quitas o se la restas a todo tu sistema. Cuando son equipos electrónicos, el hecho de hacer este tipo de cosas sí afecta mucho a los equipos electrónicos, como podrían ser un servidor, lo que podría ser un conmutador, la computadora, el televisor, el refrigerador. Cualquier componente de tu casa, oficina, industria o negocio que esté llegando a un aparato electrónico debe de protegerse a través de un supresor de picos. Un supresor de pico comúnmente lo conocemos como un regulador, que tú puedes tenerlo al ladito de tu computadora en muchos casos con negocios, pero también lo puedes tener dentro de tu tablero. Entonces, estos son los 6 equipos de interruptores termomagnéticos que nosotros vamos a comercializar. En la siguiente entrega vamos a ver qué es y cómo cotizar un mini interruptor termomagnético a un poco más de profundidad. Los espero.